Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde os halléis en estos momentos. Aquí nosotros en España pasando un poquito de fresquito, allí en Chile seguro que estáis con más calor. Nada, agradeceros vuestra participación, agradecer pues a todos cuantos estáis ahora aquí, agradecer a Manu, a Manuel de CEO de Cordina, pues que la labor que siempre está realizando de lo que de alguna manera pues aproximar la sostenibilidad a las pymes. Agradecer, como no, pues también la reflexión, la labor que está realizando, también a la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, al programa Alinvest, del cual pues está financiando pues todas estas actividades que estamos realizando. Hoy es el último taller práctico que estamos llevando a cabo, que es sobre las buenas prácticas en empresas de gestión medioambiental, social y de gobernanza, ¿no? Yo quisiera también agradecer de una manera sobresaliente, pues yo creo que la participación de una consultora como es la de Manuel, porque yo creo que hay una labor muy importante de predicamento, de explicación a las pymes y a las micropymes de que esto de la sostenibilidad es un beneficio a nivel de competitividad de su empresa, ¿no? Que no es algo solamente para las grandes o medianas empresas, sino que también las pequeñas empresas tienen mucho que decir, mucho que aportar, ¿no? Decimos que toda piedra hace pared y da la sensación de que, bueno, uno puede llegar a pensar que es pequeñito, que no tiene pues mucha trascendencia todas sus actividades en cuanto al medio ambiente o sus acciones en la sociedad bueno, o a nivel social y es todo lo contrario, es decir, yo creo que la experiencia que vamos teniendo en la Cámara de Comercio de Valencia es que justamente si la pequeña empresa empieza a tirar de una manera, yo creo que activa, reactiva y proactiva, yo creo que se verán en nuestra sociedad pues los cambios de una manera más disruptoras, ¿no? Más a veces incluso atrevida, que en ocasiones incluso las grandes empresas no tienen esa capacidad, esa flexibilidad, ¿no? Por eso contamos con ejemplos, luego Manu también nos contará muchos de ellos, ¿no? Pero contamos ya con ejemplos de empresas de pequeñas y medianas empresas, donde cuando la gobernanza de estas, pues se introduce dentro de la estrategia, a nivel de que la sostenibilidad sea parte de la agenda diaria incluso de estas empresas, pues los resultados se ven. Se ven quizá no en un corto plazo, muy cortoplacista, pero sí en un medio y largo plazo. Con lo cual, apostar por la sostenibilidad, apostar por la economía circular, por economías hipocarbónicas, está dando muy buenos resultados, ¿no? Y nada, yo simplemente deciros que este es un proyecto, un programa, como ya os he dicho, financiado por Alinvest, en el cual estamos trabajando estupendamente bien con la Cámara de Santiago de Chile. Están llevando unas acciones muy buenas allá en Chile. De hecho, la semana que viene, pues nos vamos también con reflexión a organizar por unas mentorías, las cuales, pues, los que estáis allí, pues si queréis apuntaros, contactar con la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, y podréis participar y nos veréis también, nos conoceréis físicamente allí. Y yo creo que es un muy buen proyecto donde pues lo que es el comercio online, lo que es este canal de comercio, pues se puede beneficiar de una visión, yo os diría, pues de análisis de ciclo de vida, de lo que supone todo el envase y a lo largo de toda la gestión de lo que es la comercialización de productos, en este caso canal online, y con una visión, como os decía, de análisis de ciclo de vida, de ecodiseño, pues redunda en la competitividad de la empresa y en unos beneficios ambientales, ¿no? Y como no, pues todo esto también va en favor de esta economía circular que decía anteriormente. Yo, sin más, le paso la palabra a José, que os va a explicar más detenidamente lo que vais a estar disfrutando esta tarde, que aprendáis mucho. Manuel
se le puede preguntar, lo aprovechar esta sesión, que en la medida de lo posible estoy convencido que os pueda transmitir los conocimientos que tiene. Muchas gracias y adelante. Gracias, Rafa. Rafa Morsi, director del área de competitividad de la Cámara de Comercio, por tu apertura. Me presento, soy José Parisi, gestor responsable de la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia. Y como ha comentado ya Rafa, el tema que nos convoca hoy es un repaso global, ¿no? Las buenas prácticas en gestión medioambiental, social y de gobernanza, SG, como las conocéis, las cuales pueden potenciar el éxito, ¿no? La sostenibilidad en las empresas, en nuestras actividades. Y en este taller aprenderemos a implementar esas estrategias, ¿no? Responsables que mejoren el impacto ambiental, que promuevan un entorno social positivo y que fortalezcan la transparencia, ¿no? Y gobernanza corporativa en nuestros procesos. Conoceremos casos prácticos a través de clientes de la consultoría que nos acompaña hoy, herramientas, tendencias actuales para liderar el cambio hacia un modelo de negocio más ético, ¿no? Más competitivo. Y no menos importante es también la identificación, gestión y medición de esos criterios, ¿no? Dentro de una empresa, porque ya tiene repercusiones directas, lo estamos viendo ya en muchas actividades que estamos haciendo desde la Unidad de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia, y esto es un extra, un añadido valor desde el programa DAL-Invest, y es en la capacidad de recibir inversiones, de firmar acuerdos comerciales, de conseguir financiación bancaria, el poder ya ir inculcando de alguna manera, sino ya estrategias, sino tips, ¿no? A través, por ejemplo, de nuestros sistemas internos de gestión. Entonces, dicho esto, por ello damos la bienvenida hoy a Manuel Quílez. Él es licenciado en Ciencias del Trabajo y doctor en Dirección de Empresas desde el año 2021. Actualmente es director y socio de la empresa Coordina Estrategia y Resultados Sostenibles, con más de 20 años de experiencia, donde realizan tareas de dirección de proyectos y consultoría para empresas nacionales y multinacionales en áreas como puede ser la estrategia de organización, recursos humanos, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, y compatibiliza esta actividad con la de profesor asociado del Departamento de Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia desde hace más de 18 años. Bienvenido, Manuel. Un placer que nos acompañes hoy. ¿Nos Hola, José, escuchas? muchas gracias. Muchas La, gracias por em- la presentación. la empresa Coordina Estrategias de Resultados Sostenibles, es patrocinadora del portal de sostenibilidad de Cámara de Valencia. Podéis buscarlo en Google. Este portal es reconocido en España por su alto valor divulgativo. Fue premiado por Cámara España el año pasado porque aportamos toda una serie de guías, informes, artículos, vídeos, podcasts sobre legislación, tendencia, certificación, gestión e innovación en distintos ámbitos de sostenibilidad social y de gobernanza. Os animo a bucear en el portal porque justamente estas últimas semanas estamos actualizando muchos contenidos en cuanto a guías, podcasts que se están también difundiendo en nuestras redes sociales, y creo que os pueden ser de mucha utilidad. Entonces es muy fácil entrar en el portal y podéis solicitar cualquier guía que sea de interés para vuestro negocio, para vuestra empresa. Me consta también que hay muchas empresas sudamericanas cada vez más que nos facilitan sinergias y aportan también muchas inquietudes en webinars que estamos haciendo desde Cámara de Comercio de Valencia. Por esto es lo que ha comentado Rafa. Animo a que aprovechéis al máximo este taller. Este es el último taller del ciclo de sesiones formativas que empezamos ya en noviembre, si no recuerdo mal. Y que terminar que en un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo, son sesiones gratuitas, podéis dejar las preguntas, cuestiones, cualquier consulta en el chat, y durante el taller o al final del taller está previsto que el taller dure una hora. Vamos a empezar ya en breve, en un minuto, entonces hasta las 5:15 se desarrollará la sesión y tendremos un turno final de preguntas, pero vamos a intentar ir respondiendo preguntas, ¿no? A lo largo de la sesión. Y yo, sin más preámbulos, damos paso ya a Manuel. Vamos a aprender todos, yo el primero. Entonces, que no os dé vergüenza preguntar, ¿vale? Todo vuestro, todo Bueno, tuyo, pues, Manuel. primero que nada, muchísimas gracias a ti y a Rafa en particular, ¿no? Al área de competitividad de la Cámara de Comercio de Valencia, que siempre, primero que nada, por las iniciativas que lleváis en marcha, ¿no? Y por el volumen de trabajo y de apoyo a la sostenibilidad que estáis desarrollando en los últimos años. Enhorabuena, ¿no? Por ese trabajo tan bueno que estáis haciendo y por estar ahí liderando, ¿no? Lo que es la parte de difusión, de sensibilización acerca de la sostenibilidad, sobre todo en un colectivo como es el de las pymes. Muchísimas gracias de verdad también, pues, por la parte que le toca a la Cámara de Comercio de Santiago y al programa All Invest, por la invitación a participar en esta sesión.
ahora escuchando a Rafa, está un poco reflexionando, ¿no?, en el tema de la sensibilización, la difusión de temas de sostenibilidad y es cierto que en los últimos años, gracias a la colaboración que tenemos con Cámara de Comercio de Valencia, pues hemos podido participar en programas de formación, ¿no?, con pymes valencianas fundamentalmente. Eh, Prácticamente desde el año 2017 estamos impartiendo formación a pymes en temas relacionados con la sostenibilidad y la verdad es que la evolución ha sido muy positiva en cuanto a el conocimiento, porque es cierto que en el año 2017 cuando te sentabas en una sala o estabas en una sala enfrente de 15, 20 empresas, pymes, autónomos de un solo trabajador, o pymes de 3, 4, 5, 10, incluso medianas empresas, el conocimiento que había sobre temas de sostenibilidad, y ya no os digo sobre temas ASG, era prácticamente nulo. Y además la recepción que tenían las pymes sobre estos temas no era muy positiva tampoco, ¿no? Porque les costaba ver como la sostenibilidad como un aspecto competitivo que les podría generar algún tipo de ventaja en el mercado y lo veían más como una carga, ¿no? Una carga de nuevo que la administración ponía sobre sus hombros, entre las otras muchas, ¿no?, que podían tener, empresas muy orientadas a gestionar su día a día, su problemática diaria, que tienen poco tiempo para la reflexión estratégica, que tienen poco tiempo para la visualización, ¿no?, de posibles escenarios, de posibles tendencias y de incorporación de las mismas. Entonces, creo que es fundamental la labor que se está haciendo desde Cámara de Comercio de Valencia de poder llegar, ¿no?, a cada vez más pymes, en este caso también de Chile, ¿no?, para tratar de sensibilizar y de poner encima de la mesa esto de la sostenibilidad, de los aspectos ASG, que a mí siempre me gusta decir que me gusta verlo como una oportunidad, no como una carga para las empresas y sobre todo para las pymes. Y de eso vamos a un poquito a hablar. Es cierto que yo normalmente la formación la enfoco mucho en el tema de la sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, y es cierto que el tema de ASG ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Y fundamentalmente cuando hablamos de ASG, ahora lo veremos, ¿no? Pero cuando hablamos de ASG, a ver un segundito, no puedo pasar pantalla. Un segundo. ¿Te deja cambiar diapositiva? A ver, No, no, ahora sí, José María. vale. Estoy Gracias. pendiente, cualquier duda me dices. Vale, pues como os decía, el tema de los aspectos ASG, seguimos hablando también de responsabilidad social, seguimos hablando de sostenibilidad, porque al final comparten una serie de temáticas, de terminología y de elementos muy comunes, muy comunes. Sin embargo, es cierto que cuando hablamos de aspectos ASG entra una nueva variante en juego dentro de esta evolución que ha habido de la sostenibilidad en los últimos años, que tiene que ver con la inversión o la financiación sostenible y responsable. Vamos un poco a desgranar esta idea y vamos un poquito a ver qué similitudes hay entre sostenibilidad y aspectos ASG. Vamos a ver un poco el contexto también a partir del cual esta predominancia de los aspectos ASG ha cobrado más relevancia en los últimos años. Que claro, hace 10 años hablábamos de responsabilidad social corporativa, luego en el año 2015 vino la sostenibilidad de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, luego desde Europa y también a nivel mundial se impulsa la inversión sostenible y aparece la gestión de los aspectos ASG, que también venían de una tradición muy larga, pero que ahora aparecen, ¿no?, en primera plana, ¿no?, están en primera posición ahí como un aspecto fundamental, ¿no?, y que también está generando mucha incertidumbre, ¿no?, a las empresas que, en cierta manera, van a estar obligadas dentro de muy pocos años ya, por lo menos en España, a tener que reportar sobre temas relacionados con la sostenibilidad y temas relacionados con ASG. Entonces, nada, simplemente decir que los aspectos ASG simplemente estamos hablando de sostenibilidad, pero desde un punto de vista de establecer una serie de criterios que me permitan evaluar hasta qué punto la sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas es relevante, pero también de las inversiones. Y ese es el aspecto diferencial. Cuando decía también, creo que era José hace un momentito, ¿no?, la posibilidad de acceder a financiación y tal, pues seguramente a muchos de vosotros ya habrá pasado, ¿no?, cuando habéis ido al banco a pedir información acerca de posibles créditos.
pues seguramente os hayan pedido, cuando os han hecho la ficha, ¿no?, de toma de datos, os hayan pedido información acerca de vuestro negocio y seguramente os hayan pedido información para valorar y para evaluar cuál es vuestra posición a nivel de sostenibilidad, de gestión de impactos medioambientales, sociales y de temas de gobernanza. Ese es el aspecto un poco diferenciador que estamos hablando aquí. Pero seguimos hablando de temas ambientales, de temas sociales, de temas de gobernanza. Si hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de temas ambientales, de temas sociales y cambia un poco el tema económico, ahora lo veremos. Si uno le echa un vistazo a los estándares del Global Reporting Initiative, sus estándares están estructurados en temas medioambientales, en temas sociales y en temas económicos y además tiene que aportar información de gobernanza, con lo cual estamos hablando un poquito de lo mismo, distintas maneras de llamar a la sostenibilidad o a la RSC o a los aspectos ESG de una misma manera, pero ya os digo, la parte fundamental o la parte que desde mi punto de vista diferenciadora de temas ESG tiene que ver con la parte de la financiación y la inversión sostenible y responsable. No tiene mucha más ciencia todo esto. Pues si hablamos un poquito del acrónimo ASG, como ya sabéis, todos cuando hablamos de la A es temas relacionados con el medio ambiente y ambientales, la S hace referencia a todos los temas sociales, de relación con las personas y con la sociedad, y la G hace referencia a temas de estructura de gobernanza, de gobierno corporativo y de buenas prácticas en este sentido, ¿no? La, también hay un elemento que no es que sea especialmente diferenciador, porque también desde el punto de vista de la sostenibilidad y se trabaja, ¿no?, que tiene que ver con que los aspectos ESG han incrementado todo lo que es la parte de gestión de riesgos y oportunidades. Están muy centradas en tratar de definir cuál va a ser la trayectoria de la empresa a través de una estrategia ESG o de sostenibilidad en el largo plazo, previa identificación, valoración, análisis, llamarlo como queráis, de una serie de riesgos y oportunidades que me van a permitir definir esa estrategia para poder abordar esos riesgos y para poder aprovechar esas oportunidades. Este es otro elemento también muy importante, ¿no?, cuando estamos hablando de aspectos ASG. La gestión de riesgos, la gestión de oportunidades, con lo cual se pasa ya a ese concepto más, ¿cómo decirlo?, más moral, más ético que tenía la responsabilidad social corporativa y entramos ya en el mundo del management y de las herramientas específicas para primero introducir todos los temas relacionados con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza, la estrategia de la empresa, partiendo de un management, de una gestión concreta de riesgos de oportunidades a priori para anticipar posibles situaciones y dibujar el largo plazo de la empresa donde queremos estar también, ¿no?, en términos de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Por lo tanto, el concepto de ESG surge también como una herramienta estratégica, es un enfoque desarrollado de la sostenibilidad, muy relacionado con la gestión de riesgos y oportunidades, muy relacionado con las finanzas y las inversiones sostenibles y también muy enfocado en lo que va a ser la parte de reportar o de contar a los grupos de interés cuál es mi desempeño en esos tres aspectos ASG, relacionado con la selección de la información basada en criterios de materialidad de impacto, es decir, cómo mi empresa impacta en el contexto, en el entorno, que eso se llama materialidad de impacto, y cómo mi empresa o cómo esos riesgos y oportunidades pueden llegar a impactar financieramente, internamente dentro de mi empresa, ¿no? Es un enfoque más interno, no tanto externo, acerca de cómo mi actividad puede tener un impacto medioambiental en la comunidad, por ejemplo, pero también eso hay que verlo desde el punto de vista interno de cómo ese impacto negativo, posible impacto negativo en la comunidad, qué impacto financiero va a tener. ¿Por qué? Porque los inversores quieren saber si hay riesgos. Los inversores, cuando nos vayan a dar un crédito, querrán saber si somos una empresa que gestiona esos riesgos, si somos una empresa que anticipa los riesgos, que aprovecha las oportunidades, porque evidentemente ellos también quieren reducir sus riesgos y no van a invertir en empresas que potencialmente puedan sufrir algún tipo de perjuicio, ¿no?, en estos temas. Con lo cual entra este nuevo aspecto de la inversión, de los inversores, de la calificación, ¿no?, de todos estos aspectos. Cuando hablamos de la relación que tiene con la sostenibilidad, pues bueno, como os decía hace un momento, los aspectos ASG van muy enfocados a lo que es la gestión de los impactos ASG
Y la sostenibilidad sí que es verdad que, al menos conceptualmente, tiene un enfoque mucho más integral, mucho más orientado al bienestar social, como veis ahí, ambiental y económico en el largo plazo. Cuando hablamos de sostenibilidad y si nos quedamos con los acrónimos, pues ahí podéis ver que la sostenibilidad, ¿no? Desde este punto de vista de la triple cuenta de resultados, pues hablaba de aspectos o áreas relacionadas con el medio ambiente, la parte de E en inglés o A, social y económica, con lo cual, cuando hablemos de riesgos de sostenibilidad y de riesgos de ASG, estaremos hablando prácticamente de lo mismo. Estaremos hablando de cosas que ocurren en el medio ambiente a través de la actividad de nuestra empresa, que pueden ser un riesgo para nosotros si no las gestionamos adecuadamente, o al revés, o que pueden ser una oportunidad de la misma manera con el tema social y con el tema económico. Por poneros un ejemplo, recientemente una pyme de aquí de Valencia estaba pensando, estaba un poco analizando la evolución del mercado, una pyme del sector de la alimentación, que hace tema de caterings, etcétera, etcétera, estaba un poco analizando cuál es la evolución en temas de consumo, de producto natural, de producto vegano, tema de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta empresa ha decidido, dentro de lo que es la parte social, tratando de abordar riesgos relacionados con la salud de las personas, con la aparición de nuevos estilos de vida más saludables, pues está desarrollando una línea vegana y una línea healthy dentro de lo que es todo su proceso de catering. Bueno, pues es una manera, ¿no?, de analizar el contexto, de analizar qué está ocurriendo, de ver desde ese punto de vista medioambiental, en este caso social, de cuáles son las tendencias y a partir de ahí establecer objetivos y desarrollar acciones que me traten de, en este caso, que el ejemplo que os acabo de poner de esta empresa alimentaria, pues evidentemente que me trate de poner en vanguardia aprovechando la oportunidad de que cada vez hay más consumidores, cada vez hay más clientes potenciales que están entrando, ¿no?, en este mercado, ¿no?, de la alimentación más saludable, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los temas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de temas ambientales? Me da igual tema de sostenibilidad o temas ASG, pues fundamentalmente estaremos hablando, luego lo veréis, ¿no?, a través de los estándares, estamos hablando de riesgos y oportunidades relacionadas con las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero. Estamos hablando de riesgos y oportunidades, por ejemplo, para el tema de energías renovables, ¿no? Es decir, imaginaros que tenéis espacio en vuestras instalaciones para hacer una pequeña o una gran instalación fotovoltaica, que eso va a permitir reducir vuestros costes en cuanto a consumo eléctrico y además consumir electricidad limpia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no viene de combustible fósil, ¿no? Pues, pero necesitáis financiación para conseguir esto. Bueno, pues evidentemente ahora hay muchas más oportunidades porque las entidades bancarias, las entidades financieras van a tratar de, evidentemente, no solamente te van a conceder el crédito porque quieres hacer un proyecto medioambiental, mirarán más cosas, ¿no? Pero evidentemente todo lo que sea invertir en empresas que demuestran un desempeño sólido a nivel medioambiental, social, de gobernanza y que tienen proyectos para seguir ahondando en esa visión medioambiental, pues van a ser más, va a haber un acceso mucho más directo, ¿no?, a lo que es la financiación que estas entidades pueden ofrecer. De hecho, ya están sacando líneas concretas de financiación verde para proyectos, ¿no?, de empresas que quieran ahondar, que quieran desarrollar sus estrategias ASG y que quieran, por ejemplo, trabajar temas relacionados con el medio ambiente. La parte social, lo mismo. Aquí estamos hablando más de temas relacionados con el bienestar de las personas desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no?, de la inclusión, por ejemplo, desde la perspectiva de género, de la inclusión de la diversidad dentro de las empresas, de mejorar las condiciones laborales. Por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de las empresas que tienen riesgos relacionados con incumplimiento de derechos humanos, por ejemplo, porque trabajan con cadenas de suministro que tienen proveedores en países de riesgo, ¿no? Pues qué tipo de políticas, qué tipo de prácticas podemos poner en marcha para trabajar todo esto. Como veis, temas de educación, salud, entre otros. Y finalmente, el tema de gobernanza, pues estamos hablando de, pues bueno, del comportamiento ético, ¿no?, y responsable, transparente de las organizaciones,
y de garantizar pues, que hay una toma de decisiones estructurada, clara, concisa y una serie de mecanismos internos en las empresas que van a garantizar que el comportamiento de las empresas no van a ser, no van a estar orientados, ¿no?, a aspectos relacionados, por ejemplo, con el blanqueo de dineros o con la corrupción, y que por lo menos son diligentes, ¿no?, las empresas de cara a garantizar todos los mecanismos para que esto no ocurra. Como veis ahí, las prácticas relacionadas tiene que ver con la transparencia financiera, la lucha contra la corrupción, como decía, independencia de los consejos de administración, etc. Vale, pues ese es un poco el marco ASG, ¿no? Es sostenibilidad, pero desde un punto de vista más de gestión, de profundizar en la gestión, de riesgos y oportunidades, de definir estrategias en el largo plazo y de facilitar el acceso a la financiación o a la inversión, sabiendo que hay inversores que cada vez más pues, van a estar interesados en invertir en empresas que garantizan un desempeño sólido en todos estos aspectos y que tienen proyectos para seguir profundizando en estos temas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues esta línea temporal podría llegar hasta 1950, si queréis, pero he decidido bueno, que vamos a hablar de algunos hitos y que nos vamos a centrar en los últimos 10 años, porque han ido pasando una serie de cosas que están en la base, ¿no?, de este desarrollo y de haber llegado a estos aspectos ASG que están pues, ahora tan en boga y que de alguna manera están generando tanta inquietud, ¿no?, en muchas empresas a la hora de poder trabajarlos y desarrollarlos, sobre todo las pymes. En primer lugar, tenemos que partir. El año 2015 fue un año muy importante porque fue el año del Acuerdo de París, donde 196 países adoptaron este acuerdo, tratando de trabajar de cara al cambio climático, no intentando que el aumento de la temperatura global no fuera de más de 1,5 grados centígrados. Creo que no vamos muy bien, ¿vale? Pero bueno, fue un tema importante porque a partir de aquí sí que es verdad que institucionalmente, al menos muchos países y muchas instituciones a nivel europeo empezaron a trabajar en el desarrollo de políticas y de estrategias para poder llegar aquí. Otra cosa es lo que estamos consiguiendo, que creo que no es demasiado esperanzador. Ese mismo año también, muy importante, surgió la Agenda 2030 de Naciones Unidas como una operativización del concepto de desarrollo sostenible a través de la sostenibilidad, donde se definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible de carácter, de nuevo, medioambiental, social y relacionado con la gobernanza, y que sí que es verdad que en el año 2015 cuando salieron y hasta la fecha pues han supuesto como la primera vez que Naciones Unidas, creo que desde mi punto de vista, humilde punto de vista, ha generado un marco que generó mucha ilusión, que generó mucha adhesión, incluso de grandes empresas multinacionales, de cara a poder trabajar, ¿no?, sus estrategias de sostenibilidad para conseguir impactos positivos en aquellos objetivos de desarrollo sostenible sobre los que tenían los impactos más importantes sobre los que tenían impacto. Yo creo que estos dos hitos en el año 2015 han sido muy relevantes. Creo que han marcado también lo que ha ocurrido en los siguientes 10 años, entre otras muchas cosas, pero digo, vamos a intentar centrarlo aquí. Y entre una de esas cosas pues está el plan de acción de la Unión Europea, ¿no?, que tenía que ver con ese plan de acción para financiar el crecimiento sostenible. La Unión Europea se empieza a plantear cómo puede ayudar a los países o cómo puede ayudar al continente europeo a efectivamente dotar de fondos para que haya una transición hacia un modelo económico mucho más sostenible, ¿no? Y entre sus objetivos que tuvimos en el año 2018, podéis ver, estaban la de reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, etcétera, y fomentar el buen gobierno corporativo. Esto también fue un hito relevante, ¿no?, y que está muy en la base también de esa preponderancia que tras la Agenda 2030, aquí es donde creo, y seguramente ahora alguien me podrá corregir o me podrá cambiar un poco la fecha, pero creo que fue a partir de este plan de acción de la Unión Europea donde más se empezó a hablar de la financiación, de la inversión sostenible, que conocemos a día de hoy, ¿no?, y de un impulso un poco más grande, ¿no?, en esta dirección. Si a esto le sumamos que el año siguiente la Unión Europea sacó la estrategia europea
o el Pacto Verde Europeo, que era una estrategia, una hoja de ruta para climática y de sostenibilidad, para impulsar la financiación de proyectos de empresas comprometidas con el medio ambiente, pues evidentemente miel sobre hojuelas. Se ve claramente un poco la evolución en esa dirección de que para que realmente se produzca un cambio de modelo productivo, de modelo económico, tiene que haber inversión y tiene que haber financiación para que esos proyectos de cambio hacia un modelo más sostenible eh, se hagan realidad. Porque si no, era un poco buenas intenciones, leías memorias de sostenibilidad maravillosas de empresas que hacían cosas maravillosas y fantásticas, pero eran acciones como muy individuales, como no había una orientación o una estrategia global, ¿no? de una institución como puede ser la Unión Europea en esta dirección. Y nada, este Pacto Verde Europeo, esta estrategia europea, se ha transformado en un montón de legislación a nivel europeo, desde el año 21 que salió la taxonomía verde como un sistema de clasificación para ayudar a las empresas a definir, pues bueno, si se puede calificar o se puede denominar que determinadas actividades de las que realizan son verdes o son medioambientalmente sostenibles. Salió el reglamento de divulgación sobre información de inversiones sostenibles en el año 21 también. En el año 22 salió la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad, que obliga a un número muy elevado, cada vez más grande, de empresas de determinado tamaño y con determinadas características a reportar su desempeño en materia medioambiental, social y de gobernanza sobre el ejercicio anterior. Este año 2024 es el primer año, el año 25 va a ser el primer año que se va a reportar de las empresas más grandes de interés público sobre el ejercicio 24 y el año que viene, ya en el 26, se reportarán las empresas de más de 250 trabajadores con 40 millones de facturación y con 20 millones de activos o 20 millones de activos. Entonces, pues bueno, ya la cosa se está poniendo muy seria. Es cierto que nosotros veníamos de una ley previa aquí en España, fruto de una directiva de estado de información no financiera, pero es que esta directiva realmente ha incrementado los datos o el adquirimiento de datos y de requisitos de una manera exponencial. No tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero evidentemente es mucho más exigente que la ley o la legislación que teníamos antes. Y finalmente, fijaros que en el año 24 ha surgido, bueno, se ha publicado la Directiva sobre debida diligencia, ¿no? En materia de sostenibilidad empresarial, que añade una nueva capa relacionada con los derechos humanos en las empresas. Es decir, aspectos ASG, financiación para la sostenibilidad, normativa que apoya este despliegue, solicitud a las empresas de su desempeño en temas ASG, tema de derechos humanos, cómo se trabaja. Pues evidentemente, este es el contexto en el que está surgiendo esto y a partir del año 25 pues, se van a empezar a ver ya muchos resultados al respecto. Yo no conozco mucho el Chile, ni un poco lo que está ocurriendo ya, pero bueno, he buscado alguna cosita y he visto que desde el año 22 en Chile tenéis en marcha la norma número 461, que es una norma que obliga a las empresas chilenas de determinado tamaño en tema de activos, según los activos que tengan, los activos consolidados, obliga a las empresas a incluir o a desarrollar desde un punto de vista de enfoque de reporte integrado, es decir, que incluye información financiera junto con información no financiera, a presentar estos informes y a dar información pública acerca de todo esto. Revisando un poquito esta norma, pues he podido ver que ahora mismo estáis en la fase 2, creo que son empresas con activos consolidados de 1 millón de unidades de fomento, que es el peso más la inflación, que es como lo hacéis en Chile, si no estoy equivocado, igual estoy metiendo la pata, me lo diréis, pero evidentemente por los contenidos que he visto que tienen que tener estas memorias es muy parecido a lo que teníamos nosotros hasta el año pasado, que eran estados de información no financiera. Hablábamos de la empresa, de cuál era el perfil de la empresa, hablábamos del modelo de negocio, hablábamos de indicadores ASG y de cumplimiento, hablábamos de hechos relevantes en temas cualitativos, y a esto le añadíamos la información financiera que presentamos en el registro mercantil aquí en Valencia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en Chile también es cierto que estáis en ese proceso
A partir del 31 de diciembre del 24 ya entran entidades financieras a tener esta obligación. Con lo cual, si yo soy una pyme chilena y mis clientes, hablaremos de eso, ¿no? Pero mis clientes son empresas grandes que empiezan a tener esa obligación de presentar estos reportes con cada vez más información acerca de temas ambientales, sociales y de cuál es su impacto, pues es de perogrullo decir que estas empresas que son mis clientes ahora, en un tiempo no muy lejano, si pasa lo mismo aquí en Europa, al ser yo un actor de su cadena de suministro, van a empezar a pedirme información para completar información sobre su cadena de suministro. Entonces, pues bueno, es bastante probable que si yo quiero mantenerme competitivo y quiero demostrarle a mi cliente que soy un actor que además de facilitarle un producto o un servicio de calidad a un precio bueno, pues además está orientado en sus políticas y en sus resultados a conseguir esta mejora en los impactos para que ellos puedan cumplir con sus estrategias de sostenibilidad y tener un reporte en esta dirección, pues evidentemente debería empezar a plantear. ¿Por qué la sostenibilidad desde este enfoque de aspectos ASG? Pues bueno, porque hay que transformar, ¿no?, los modelos de negocio hacia modelos más sostenibles. Y bueno, para eso, pues yo recuerdo hace unos años cuando trabajábamos memorias de sostenibilidad y dibujábamos los mapas de grupos de interés, mm, los inversores y el sector financiero estaban dentro de un grupo más amplio que eran los proveedores, que podían ser de distinta índole, pero digamos que los inversores y el sector financiero no era un actor, a ver, entenderme bien, dependiendo del sector, pero no era un actor fundamental a la hora de analizar expectativas inversivas. Ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque seguramente en el acceso a la financiación yo voy a tener que, eh, bueno, pues dar seguridad a esos inversores y al sector financiero para que me dé la financiación y voy a tener que intentar demostrar que cada vez más mi empresa es sólida, ¿no?, en términos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Se trata, disculpad, como veis ahí, de tratar de buscar ese equilibrio, ¿no?, entre conseguir que las empresas tengan un desarrollo económico, que estén en beneficios, que consigan una rentabilidad, ¿no?, que sin rentabilidad no hay empresa, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Entonces, lo primero que tenemos, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que conseguir es ese beneficio financiero, pero también ahora ya empieza a contar mucho el cómo conseguimos ese beneficio, ¿no? Y ahí es donde entra en juego ese equilibrio con conseguir beneficios, pero también desde un punto de vista de respeto por el planeta y con temas relacionados fundamentalmente con temas medioambientales, pero también con las personas en lo que tiene que ver con los aspectos sociales. Por lo tanto, destacar aquí que el papel del sector financiero, por lo que hemos comentado anteriormente, pues se ha convertido en fundamental. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente para ir en esta dirección de desarrollar modelos de negocio sostenibles, en esta transformación del modelo económico que parece que se está impulsando, pues evidentemente las empresas necesitarán también transformarse internamente e incorporar características en sus modelos de negocio relacionadas con la sostenibilidad y para eso ahora necesita financiación. Entonces, pues bueno, el sector financiero y los inversores están para jugar un papel muy, muy, muy importante en este proceso, ¿no?, este proceso de transformación. ¿Cuáles son los drivers que hacen que la ESG, ¿no?, pues de alguna manera sea muy importante, o esta perspectiva de la sostenibilidad que es los aspectos ASG? Pues bueno, pues porque además de conseguir esos beneficios sociales y medioambientales o lo que serían un poco los impactos externos, ¿no?, materialidad de impacto, pues hay que buscar la rentabilidad interna, ¿no?, la materialidad financiera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque las empresas están tratando de empezar a entender el cambio y están empezando a tratar de saber en qué momento esto les puede beneficiar o puede ser un riesgo o una oportunidad. Pues en primer lugar, porque bueno, es un tema de cumplimiento legal. Esto tiene que ver con el desarrollo de directivas europeas que se transponen a la legislación nacional y que se convierten en leyes que a nivel medioambiental, social o de gobierno corporativo pues suponen la necesidad de generar cambios internos dentro de las organizaciones, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente es un tema
que empuja, ¿no?, a las empresas, o que tira, dicho de otra manera, que tira de las empresas para que empiecen a trabajar en esta dirección. Por otro lado, también hablar de que, pues bueno, que desde el punto de vista del riesgo financiero, pues evidentemente los inversores, aquellas empresas sólidas en temas de transparencia, de debida diligencia, que califiquen, que tengan actividades relacionadas con el impacto positivo o la reducción de impactos negativos a nivel medioambiental y que gestionen riesgos ASG, pues evidentemente van a ser mucho más atractivas de cara a conseguir, ¿no?, a gestionar esos riesgos y a mejorar su rentabilidad, mejorarán su rentabilidad a largo plazo y por lo tanto serán más atractivas, ¿no?, para los inversores. Eh, Aquí es donde, pues de alguna manera se puede ver, a través de esta matriz de doble materialidad, pues se puede ver un poco cómo identificar esos riesgos, ¿no? Normalmente son riesgos u oportunidades, ¿no?, que aparecen en el contexto, que tienen que ver, de nuevo, os clarifico, con temas medioambientales, sociales y de gobierno. Y ahora, hasta hace unos años, en distintas metodologías, la materialidad simplemente era la materialidad de impacto que veis aquí, ¿no?, en la parte esta de aquí del eje vertical, ¿no? Se hablaba de que las empresas, a la hora de gestionar sus riesgos o a la hora de gestionar o desarrollar su memoria de sostenibilidad para comunicar su desempeño, tenían que identificar su materialidad de impacto, que esto que era, pues, qué impactos tenían en la sociedad, en el medio ambiente, en los trabajadores, ¿no?, siempre mirando hacia afuera. Pero ahora, evidentemente, el cambio a aspectos ASG también habla de cuáles son los riesgos, contabilizando, ¿no?, económicamente a esos riesgos y esas oportunidades, ¿no?, porque el inversor va a querer ver, a través de la información que le facilitemos, va a querer ver cómo identificamos los riesgos a nivel externo e interno, va a querer ver cómo identificamos esas oportunidades, cómo las gestionamos y cómo cerramos el ciclo de lo que es la gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Qué políticas ponemos en marcha, qué cautelas de debida diligencia hemos establecido para garantizar un desempeño ético o responsable, etc. Entonces, pues bueno, es muy importante, ¿no?, el cambio, ¿no?, que se propone. Incluso a nosotros en tema de consultoría, pues también supone un tener que integrar una nueva manera de hacer sobre una base que ya teníamos, ¿no?, tratar de conseguir pues bueno, que este modelo de materialidad, pues, es mucho más amplio y mucho más exigente. Y finalmente, esta es la información. Os me ha olvidado comentar antes, ¿no?, a partir de la directiva de reporte de información sobre sostenibilidad corporativa del año 22, se han desarrollado unos estándares europeos. Sabéis que estándares, pues, son guías, ¿no?, para desarrollar las memorias de sostenibilidad o las memorias de sostenibilidad corporativa. Y estos son los nuevos estándares que este año 24 ya se han puesto en marcha por parte de la Unión Europea y que las empresas que estén obligadas a reportar van a tener que seguir al pie de la letra, ¿no? En algún sitio he leído que en un estándar GRI, que sigue siendo, ¿no?, todavía el estándar internacional que más se utiliza, el de Global Reporting Initiative, estábamos hablando de alrededor de unos 300, 400 puntos de datos, cualitativa y cuantitativa, de cara a incluir en una información sobre sostenibilidad corporativa, en una memoria. Pero con estos estándares europeos estamos hablando de cerca de 1.200 puntos de datos, data points, sobre posible información. Por eso es tan importante hacer el análisis de materialidad, ¿no?, que seguramente no hablaremos de todo, hablaremos de aquello que sea relevante y material para la empresa. Pero aquí es donde vamos a encontrar los indicadores. Aquí es donde vamos a encontrar los indicadores, ¿no? Por ejemplo, si mi empresa tiene un problema de economía circular, pues y eso es un riesgo que yo he valorado como un riesgo relevante, que tiene un impacto económico y que puede suponer que mi empresa pierda competitividad o que pierda rentabilidad, pues evidentemente tendré que venir al estándar SRS 5, tendré que ver cuáles son los indicadores que me van a ayudar a reportar esa información y a partir de ahí ya no solamente comunicar esos indicadores cuantitativos y la información cualitativa que hay ahí, sino que establecer planes y medidas
que muestren a las personas que vayan a leer, a los grupos de interés que vayan a leer esta información, que somos una empresa que tiene una serie de planes al respecto, previa definición de una estrategia. Ojo, claro, esto es muy importante y sobre todo si con esto me quiero ir a sentar con alguien que es un inversor y que espero que me dé financiación. Pues, evidentemente tendré que intentar convencerle de todo esto. Otro driver muy importante pues es la respuesta a este nuevo marco financiero, pues estoy comentando un poco todo el rato. Que cada vez los inversores están más interesados en las empresas que adoptan estos criterios ASC. Les dan más seguridad, muestra una manera de gestionar la empresa que de alguna manera garantiza las inversiones y los posibles retornos. Entonces, pues bueno, claro, las empresas, como podéis ver ahí, que trabajan esos temas, pues los inversores consideran que son más responsables y tienen un mejor posicionamiento para generar rendimientos, ¿no? Y eso pues a los inversores es lo que les suele gustar. Otro tema, también otro driver importante para asumir todo esto tiene que ver con la oportunidad, ¿no?, de crecer. Es decir, ya lo comentaba antes, me gustaría que las empresas que estáis escuchando vierais esto de la sostenibilidad como una oportunidad para acceder a nuevos negocios, para acceder a nuevos clientes, para también captar talento, en un mercado donde cada vez más, por distintas encuestas que se manejan a nivel global, parece que cada vez más los consumidores, por ejemplo, los clientes o clientes potenciales que tenemos, están más dispuestos a, a consumir productos con características sostenibles y, más importante que eso, que están dispuestos a pagar un poquito más, si eso es así, ¿no? Pero claro, una cosa es que yo quiera, me guste la sostenibilidad, pero no estoy dispuesta a pagar, ¿no?, por un producto sostenible que sea un 5% más caro, ¿no?, que otro de la competencia que no tiene esa característica, ¿no? Por ejemplo, un tema de envase, ¿no? Yo puedo no sé, o ser un consumidor que cuando va al supermercado y ve dos productos, veo un producto que tiene un envase que está hecho con un plástico reciclado y reciclable y que pues tiene un enfoque para consumo vegano, etcétera, etcétera, o con reducción de azúcares, grasas por el tema de las dietas saludables, y luego tengo un producto que me vende lo mismo, pero que tiene un envase que no trabaja esos temas y que son plásticos que no son reciclados y reciclables, ¿no? Pues, pero claro, eso normalmente suele ser un poquito más caro. Ya se acercarán los precios, pero parece ser que evidentemente pues cada vez hay más gente dispuesta a pagar esa prima por esa diferenciación que supone la sostenibilidad, y muchas empresas están ahí ya. Están añadiendo valor a sus productos y a sus servicios desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque es una manera muy, muy importante de diferenciarse cuando el grupo de personas que está en el colectivo de consumidores interesados en estos temas está creciendo de manera cada vez más. Bueno, pues esos son los drivers. A partir de eso le sumamos, como os decía antes, que si somos pymes y estamos dentro de la cadena de valor de una gran multinacional, pues tenemos que cumplir la legislación. Dentro del entorno financiero y de inversión cada vez se prima más a las empresas que de alguna manera pueden demostrar un comportamiento ESG fuerte, y además se está convirtiendo en un tema de competitividad. Y además, seguramente mis clientes, si son grandes empresas, me van a pedir dentro de muy poco, en España ya, a partir del año que viene, pymes que no están obligadas a elaborar informes de estados de memoria de sostenibilidad van a empezar a recibir emails y requerimientos de sus clientes pidiéndoles, por ejemplo, que les den información sobre emisiones de carbono en producto o servicio, porque van a calcular la huella de carbono de alcance 3. Entonces, pues bueno, tendré que empezar a cambiar mis procesos e incluir pues, distintos mecanismos de medición para alinearme con mi cliente si quiero seguir siendo competitivo, porque si no lo hago yo, mi competencia es bastante probable que lo haga. No me puedo imaginar un cliente que tenga varios proveedores y que ninguno quiera ayudarle, ¿no?, en este ejercicio, en este ejemplo que he puesto yo de cálculo de huella de carbono. Tendré que empezar a hacer esto. Con lo cual, muchos drivers, muchas palancas, muchos aspectos que de alguna manera
están empujando a las empresas de distinta índole a andar este camino. Y luego, pues bueno, dentro de lo que es esta parte, pues evidentemente también está la conexión de los aspectos ASG con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, una empresa que tiene proyectos para trabajar temas de cambio climático a través de energía renovable, por ejemplo, fotovoltaicas, o que está cambiando su flota de vehículos eh, hacia vehículos híbridos o eléctricos, o que dentro de sus criterios de selección de las agencias de transporte con las que trabaja solo elige aquellas que demuestran que tienen mecanismos para compensar su huella de carbono, pues evidentemente está trabajando temas relacionados con el ODS 7 y con el ODS 13. Yo creo que eso también aporta valor, ¿no? A la hora de comunicar y a la hora de poder mostrar, ¿no?, a los distintos grupos de interés que se está trabajando en esta dirección. La parte social, exactamente lo mismo, ¿no? Todo lo que es la parte del bienestar relacionado con el ODS 3 dentro de las empresas, la parte de seguridad laboral relacionado con el ODS 4, el trabajo decente, igualdad relacionado con el ODS 5 de diversidad de género, economía circular relacionada con el ODS 12, es decir, muy fácil conectar, ¿no?, lo que son el ASG, ¿no?, los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y dar una buena información a nuestro grupo de interés acerca de cómo estamos impactando desde nuestra empresa en dichos objetivos de desarrollo sostenible. Para los inversores, como os decía antes, integrar estos criterios de ASG en la toma de decisiones de inversión pues tiene varios beneficios, ¿no? Pues evidentemente mejora el desempeño en el largo plazo. Las empresas con ese tipo de prácticas tienen unas finanzas mucho más estables y sostenibles en el largo plazo. Evidentemente para un inversor es mucho más atractivo. ¿Por qué? Porque son empresas que desde este foco de la gestión gestionan riesgos, con lo cual evita riesgos que pueden sufrir de manera directa estos inversores que te han dado el dinero y que esperan un retorno y que si ese riesgo se materializa, pues evidentemente va a poner en riesgo, ¿no?, esa devolución, ese retorno para el inversor, ¿no? Y luego todo lo que es la parte del cumplimiento regulatorio, ¿no? Es decir, a los inversores les gusta que sean empresas que de alguna manera no van a tener problemas con sanciones y problemas legales, ¿no? Evidentemente, a la hora de la financiación siempre hay dos caras, ¿no? Pues están las empresas o las personas que demandan capital, ¿no? Y están las entidades financieras que hacen la actividad de intermediación y luego pues están los inversores en el otro lado. Posibles, estos son algunos de los ejemplos de posibles instrumentos o instrumentos financieros, ¿no?, para financiar inversión sostenible, pues están desde los fondos de inversión sostenible, y tenéis un ejemplo de uno de los más importantes, el Nordea Global Climate and Environment Fund, pues si queréis echarle un vistazo, pero de alguna manera se trata de que son fondos que seleccionan los activos sobre los que obtienen una rentabilidad a partir de una selección de criterios ASG. También está la inversión en energías renovables y tecnologías limpias, ¿no? Empresas que se dedican o inversores que financian, ¿no?, estas empresas que están trabajando en esta dirección de trabajar contra el cambio climático, que es una política que al menos en Europa es fundamental y que va a ser clave en los próximos años. También hay empresas que emiten bonos verdes y bonos sociales, ¿no?, que de alguna manera buscan financiación para financiar esos proyectos medioambientales que tienen o sociales, y que contra ese bono pues el inversor puede esperar una rentabilidad concreta, ¿no? Y luego está la inversión de impacto, pues que pues es lo que va buscando pues eso, generar impacto positivo en términos financieros, pero también en términos sociales. Y esos son algunos ejemplos de instrumentos financieros sostenibles que nos podemos encontrar en el mercado. ¿Para qué? Pues para ayudar a financiar proyectos de esta índole, desde proyectos relacionados con la movilidad sostenible a proyectos relacionados con las energías renovables. También, y tristemente en Valencia también,
pues como supongo que sabéis, en Chile hemos pasado una dana con unas inundaciones y que ha sido realmente terrible, ¿no? El impacto que ha tenido a nivel económico, social y medioambiental aquí en Valencia, pues también es posible, ¿no? Abordar estos riesgos, ¿no? Y abordar la gestión de los mismos o la anticipación de los mismos, pues a través de estos eventos climáticos adversos, pues del aseguramiento frente a este desastre natural. Proyectos de rehabilitación y electrificación, proyectos de gestión de recursos, sectores específicos, etcétera, etcétera. Por lo cual, parece que el mercado financiero cada vez más va en esta dirección y que hay inversores cada vez mucho más interesados en poder, ¿no? Invertir y obtener retornos interesantes, ¿no? Sobre empresas que tienen este tipo de proyectos. Esto es un ejemplo de una entidad bancaria, de una ficha de producto, es un plan de pensiones y aquí veis un poquito cómo lo venden, es decir, además de las posibles rentabilidades que puedas tener, además del histórico, de la composición de la cartera, de ese plan de pensiones, pues evidentemente en esta empresa también dan mucha información acerca de cómo contribuyen digamos, dónde está invertido el dinero del fondo de pensiones, cómo contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Eh, pues fundamentalmente temas que tienen que ver con igualdad de género, trabajo decente y reducción de las desigualdades, temas sociales, ¿no? Temas sociales es donde realmente está el impacto fundamental. En la parte derecha tenéis que este fondo está gestionado a 100% con criterios ASG y marca las exclusiones de aquellos sectores en los que los fondos de este fondo de pensiones, de este plan de pensiones, en qué sectores no van a invertir, ¿no? Y habla de armamento, habla de extracción de carbón y tema de arenas bituminosas. Bueno, pues está bien, ¿no? Tú inviertes en un producto financiero o generas o te creas un producto financiero, compras un producto financiero y sabes que, pues bueno, que hay determinados sectores en los que tu fondo no va a invertir y que tu rendimiento no va a salir de ese tipo de actividad. Además, como podéis ver, es un producto que está adherido, ¿no? Y que tiene la certificación de los Principles for Responsible Investment, una iniciativa de Naciones Unidas que establece unos criterios que marca un poco pues, cuáles son las características que tienen que tener los productos financieros para considerarse como productos responsables y sostenibles. Dentro de este camino, pues evidentemente para construir, ¿no? Esta estrategia de ESG, porque claro, yo me imagino que alguien que me esté escuchando ahora, que quiera empezar ya a medir y a comunicar, pues le tengo que decir, si no tienes muchos recursos, si no tienes un histórico, pues poco vas a poder medir y comunicar. Tendrás que plantearte unos objetivos previos, tendrás que armarte de un know-how, tendrás que empezar a tener un histórico de determinadas cosas, por lo cual esto no es una cosa de la noche a la mañana. Entonces, pues bueno, hay que intentar establecer, dibujar un camino, ¿no? O menos a medio plazo para empezar a trabajar estos temas con unos objetivos claros, con unas acciones, con unos indicadores que me generen información y que pueda hacerlo. Pues, ¿cómo hacer esto? Pues evidentemente esta estrategia tiene que partir de las partes interesadas, de la identificación de riesgos, de la identificación de aspectos materiales, para a partir de ahí, en función de los estándares que vayamos a desarrollar, pues identificar cuáles son los indicadores de rendimiento y publicar la información que pueda ser valorada por los inversores para poder tener acceso a la financiación. En cuanto al proceso de toma de decisiones, pues como cualquier acceso a financiación e inversión, pero me quedo con esta primera columna, ¿no? Es decir, para realmente acabar estructurando una operación de financiación verde o social, pues como podéis ver, y esto tiene que ver con lo que decíamos hace un momentito, ¿no? de que esto de la noche a la mañana no lo puedes montar, sino que tiene que tener un trabajo detrás y una serie de garantías y compromisos detrás, pues evidentemente la empresa tiene que tener unos compromisos ESG a largo plazo, por ejemplo, alineándote con el Pacto Verde aquí, pues ¿a cuánto te comprometes a reducir tus emisiones de carbono de aquí al año 2030 y al año 2050? Eso tiene que ver también con la estrategia de sostenibilidad, ¿no? de tu empresa.
con las decisiones estratégicas, con cómo gestionan y reportan los indicadores. Es decir, tienes que tener una base sólida para que te inviten o solicites que te inviten a participar en estos procesos, ¿no?, de financiación sostenible. Por daros algunos datos de cómo están las pymes respecto a todo esto en España, un estudio muy reciente de Fintel y Cepyme del año 24, algunos titulares. Uno de cada 3 pymes creen que la agenda ESG representa una demanda de sus grupos de interés, es decir, cada vez más grupos de interés de la empresa, de la pyme, están interesados en que esta empresa genere información o trabaje en aspectos ESG. El 40% de las personas encuestadas tienen clientes que reclaman productos, servicios e información relacionada con ESG. 40% no es el 100%, ni el 50% ni el 60%, pero es un porcentaje bastante elevado. Y sobre todo que el 75% de las pymes pues, consideran que hay que realizar esfuerzos en materia de ESG y que esto les puede dar beneficios, lo ven como una oportunidad. Este dato sí que me ha sorprendido realmente, porque un 75% de las pymes que consideren que esto es una oportunidad es un cambio significativo con lo que yo he ido viendo, ¿no?, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y lo ven como una oportunidad porque está directamente relacionado con una mejora de la reputación y más facilidad para contratar. Por daros algún dato más, es cierto también que hay mucho desconocimiento, de ahí la importancia de estas sesiones acerca de la existencia de productos financieros y que solamente un 16% conocen o usan estos productos. Esto pues, también es un tema que tiene que ir cambiando, ¿no? Y sin embargo, un 42% de las pymes necesitan mayor acceso a financiación y ayuda. Por otro lado, es un tema también que las empresas consideran que más allá de la oportunidad también es un tema legal, donde cada vez las pymes están notando más presión legislativa respecto a desarrollar acciones relacionadas con la sostenibilidad y esto pues ya sabéis que no suele gustar mucho, pero es un poco el marco que nos estamos encontrando y por lo tanto si es una oportunidad de negocio y la legislación me empuja hacia ahí, pues como podéis ver un porcentaje muy elevado pues consideran que esto de la sostenibilidad es una prioridad. Desafíos que tienen las pymes para trabajar esto, pues evidentemente es un tema de costes. ¿Por qué? Porque esta transformación hacia modelos de negocio más sostenibles, pues evidentemente tiene un coste. No vamos a decir lo contrario, pero y por lo tanto si tiene un coste voy a tener que buscar financiación. También hay mucha falta de know-how, es decir, cómo una pyme de 10, 15 trabajadores puede, o de 20, puede trabajar estos temas y generar información de calidad para sus clientes, pues es un tema también, y sobre todo cuando los estándares se están poniendo cada vez más complicados y la falta de recursos. Y finalmente, por daros ya los últimos datos respecto a este estudio tan reciente en las pymes, pues deciros que es cierto que las pymes, dentro de lo que cabe en España, han participado en este estudio, pues han implementado en los últimos años acciones, ¿no?, que dentro de lo posible van haciendo todo lo que pueden, ya sea porque les empuja la legislación, ya sea porque es una oportunidad de negocio, ya sea por todo, pero fundamentalmente estamos hablando de temas relacionados con la gestión de residuos, gestión energética, medición de indicadores ambientales, eso es lo que es la parte, en lo que es la parte medioambiental y en la parte social, temas que tienen que ver, al menos en España, con temas de conciliación, de calidad de vida para los trabajadores y también temas relacionados con la colaboración con ONGs y impacto social a través de donaciones o otro tipo de colaboraciones con entidades sociales. Y también todo lo que es la parte ética, de gobernanza, pues también por un empuje desde un punto de vista legal, pues muchas empresas, casi todas, pues están ya desarrollando canal de denuncias y códigos de... por lo tanto, desde este punto de vista, pues hay que analizar el contexto, ¿no? Como podemos ver aquí abajo, saber qué está ocurriendo en el entorno, cuáles son los riesgos y oportunidades. Hay que definir una estrategia en el largo plazo sobre cuáles son los objetivos que queremos conseguir, cuantificables, SMART. Para operativizar estos objetivos, hay que desarrollar gestión, hay que desarrollar políticas, prácticas, iniciativas que nos dé información para reportar y para poder ofrecer información acerca de nuestro desempeño ASG a las
los posibles inversores desde este punto de vista ESG, ¿no? Pero también desde un punto de vista más amplio, pues a distintos grupos de interés. Evidentemente, esta transparencia lo único que pretende es enseñaros que por la parte de arriba va lo que es la definición estratégica de cómo se desarrolla el plan estratégico, el plan estratégico de sostenibilidad, y por abajo cómo va montándose todo el tema de reporte, ¿no? Cómo el reporte tiene que surgir a partir de una definición previa de una estrategia que define unos objetivos con unos KPIs que yo mido periódicamente y que reporto a través de distintas memorias anuales que ofrecen información a distintos grupos de interés de nuevo, y en este caso del tema de los ASG, pues también a inversores o a potenciales inversores para mi empresa. Como os decía, estándares hay muchos. Aquí tenéis, os he dejado algunos: GRI, SASB, y SRS, que son los estándares europeos, estos que os he comentado antes. Hay un tema muy relevante, al menos aquí en Europa, que recientemente, ahora en diciembre de este año, finalizando el año, han salido los estándares voluntarios para pymes, que la verdad es que están muy bien, porque así como los SRS para grandes empresas son muy exhaustivos, piden muchísima información, aquí se ha hecho un ejercicio de modular la información, de hacerla mucho más accesible y de reducir los puntos de datos para pymes, yendo a este modelo de reporte voluntario. Para las empresas, recordamos que no tienen obligación de presentar esta información, aunque de manera indirecta lo van a tener que hacer de una manera o de otra. Un modelo muy interesante que además ya no solamente es que reduzca los requerimientos de información y que sean muy concretos, sino que además define dos posibles itinerarios para empezar a reportar. Hay un itinerario básico donde se piden 10 indicadores muy concretos de información sobre la empresa, relacionados con temas sociales, de gobernanza y sociales, y también otra vía que es la exhaustiva, donde evidentemente, además de estos 10 indicadores o estos puntos de datos o requerimientos, pues se pide otra información mucho más también de contexto, de estrategia, etc. Aquí tenéis algunos ejemplos de buenas prácticas medioambientales, ya los hemos ido comentando. Me voy a centrar, ahora si os parece, más en las empresas que he traído. Pues aquí tenemos a una empresa, el Grupo Choví, que es una empresa española de aquí de Valencia, que se dedica a la elaboración y distribución de salsas. Y ellos, además de, pues bueno, de tratar de ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo en un sector donde hay grandes multinacionales, donde hay, pues bueno, actores muy relevantes, pues ellos están tratando de diferenciarse desde hace ya unos cuantos años, añadiendo valor a su producto, un producto de calidad a precio competitivo, a través del envase. Un poquito lo que os comentaba antes, ¿no? Como veis aquí, Choví tiene una estrategia muy clara de reducir el plástico general, por decirlo de alguna manera, plástico no reciclado en sus envases, y por otro lado incrementar, ¿no?, el plástico de origen reciclado en sus envases. Y bueno, pues aquí podéis ver los datos. Hay una estrategia clara en esta dirección. En muchos sentidos, Choví, al menos aquí en España que yo conozca, ha sido pionero, ¿no?, buscando alianzas con entidades del sector petrolero, que son los que generan la granza para generar el plástico, junto con empresas que hacen todo el tema de los envases que les proporcionan a ellos, pues generando alianzas para generar un producto que sea pionero dentro del sector, ¿no? Y la verdad es que, siendo una empresa con ese tamaño, que no es una gran empresa porque todavía es mediana, pues evidentemente tiene una estrategia muy clara en esta dirección que les está posicionando muy bien en el mercado. Como podéis ver, en función de los formatos que tienen para envasar, pues salvo en el cubo, que en el año 23 no ha habido prácticamente variación en el total de kilos, los incrementos de plástico reciclado dentro de sus envases pues han sido muy significativos. Del 40% en botella, del 29% en tarrina, pues muy interesante. Otra posible práctica, pues me gustaría estar más de un aspecto, porque claro, esto tiene que ver con la gestión de la economía circular, o facilitar procesos de economía circular. Es producto reciclado, pero a saber es reciclable, ¿no?
No es economía circular interna, pero sí que facilitas, ¿no?, que ese producto que al final de la vida útil pueda tener otra vida. Luego tenemos SPB, que es empresa del sector químico, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas a través de productos de cuidado del hogar, de la ropa y cuidado personal. Y desde un punto de vista eh, más, más social, ellos tienen muy claro que tienen que apostar por las personas que trabajan en la empresa y han desarrollado lo que se llama el programa Fórmula Wellness, que trata de promover hábitos saludables dentro de la empresa y de sus trabajadores, ¿no? Proyecto totalmente estratégico para la empresa, donde se trata de que cada trabajador se empodere un poco como agente que fomenta y que su propia salud, pero que también es ejemplo para los demás, ¿no? En este aspecto, evidentemente, temas relacionados con la salud tiene que ver con menos absentismo, menos rotación, más productividad, con lo cual hay que ver un poco los dos lados de la moneda, ¿no? Áreas temáticas, pues desde salud y bienestar a temas de voluntariado, deporte y alimentación, diversidad, igualdad y conciliación. Y bueno, son los trabajadores los que a través de su participación, un poco los que participan, ¿no?, en la operacionalización de esto. También otra empresa de aquí de Valencia, Andreu Wall, que fabrica sillas, sillones, butacas, sofás, mesas. Son, desde mi punto de vista, igual estoy todo, pero creo que son top, están entre las 10 mejores empresas a nivel mundial dentro del sector. Ellos trabajan mucho en lo que es la parte de diseño y ya desde hace muchos años con el tema de madera y certificaciones FSC y IP, pues están trabajando ya también con el tema de esta tecnología propia que han desarrollado, que es Pureco, de trabajarla con termopolímeros que garantice la circularidad de los productos plásticos desde el origen hasta el final de su vida útil, ¿no? Todo el plástico que incluyen en sus productos son por 100% reciclados y por 100% reciclables desde el año 2024. Y también para los tejidos tienen un tejido propio que se llama Circular One, que está producido a partir de hilo fabricado con plásticos procedentes de botellas PET. Es decir, como podéis ver, son tres ejemplos muy claros de cómo, trabajando desde un punto de vista estratégico, cómo la estrategia de la empresa recoge aspectos relacionados con el medio ambiente o con temas sociales, donde se establecen metas claras, donde se establecen KPIs para, de alguna manera, mostrar a los grupos de interés de la empresa que son empresas punteras en aquellos aspectos medioambientales y sociales que se están trabajando, ¿no? Y buscando un posicionamiento, buscando una diferenciación y buscando incluir la sostenibilidad y un impacto positivo, ¿no?, en aquellos grupos de interés donde más impacto tienen. Esta es muy pequeñita, las otras, pues bueno, salvo Chovic era mediana y luego ya SPB y Andreu Wall ya son empresas que por facturación y activos son empresas grandes, seguramente también por trabajadores. Etiquetas Cosas es una empresa, una pyme valenciana que se dedica a la fabricación de etiquetas en el sector alimentario y como podéis ver, esta empresa no hace memoria de sostenibilidad, pero sí que es cierto que tiene un aspecto muy importante y es que, aun siendo una pyme pequeña, trabaja para grandes multinacionales del sector de la alimentación que requieren de sus productos y de sus etiquetas, ¿no? Y que cada vez más les están pidiendo que sus etiquetas incluyan características sostenibles porque quieren que, desde un punto de vista de la circularidad, sus productos, sus envases, tengan una circularidad completa. Entonces, claro, ellos están trabajando mucho este tema y además lo están comunicando como ellos pueden, que es a través de campañas, a través de acciones de comunicación en redes sociales, como podéis ver ahí, donde ponen buenas prácticas con clientes, donde de alguna manera invitan a las empresas a que les soliciten, ¿no?, posibles alternativas para trabajar en esta dirección. Eh, para mí es un muy buen ejemplo de cómo se puede trabajar la comunicación sin necesidad de hacer una memoria muy grande, muy exhaustiva, con mucha información para la que no tenemos ni los recursos ni el know-how suficiente como para poder desarrollarla, pero seguimos trabajando por detrás de una estrategia, unos productos con temas sostenibles y tratamos de comunicar y hacer llegar a nuestro grupo de interés todo esto para mejorar nuestro posicionamiento. En el sector educativo también, por hablar de un tema social, pues el Grupo Sorolla, que es una cooperativa de aquí de Valencia que trabaja 5 centros de enseñanza reglada, 4.000 alumnos, pues bueno, ellos están muy interesados en mejorar la calidad de vida de las personas, ya no solamente de sus trabajadores, sino también de su comunidad educativa. Han conseguido la certificación EFR
para trabajar temas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mejorar esa calidad de vida y entre algunas de esas medidas, pues tienen un catálogo de medidas de conciliación y un canal de comunicación, ¿no? para facilitar esta incorrecta implementación y que las personas pues, puedan realmente disfrutar del tiempo con su familia, con sus amigos, para temas personales, para temas familiares. Por poneros algunos ejemplos, si ya vamos terminando, de empresas que más grandes, más multinacionales, españolas, que sí que es verdad que hay una relación directa entre estos KPIs que veis aquí y la financiación que han conseguido, pues tenemos Mango, que la financiación sostenible que obtienen va relacionada con estos KPIs que veis aquí, ¿no? El uso de fibras sostenibles, con un objetivo muy claro. Aquí hablamos de la estrategia previa, ¿no? Yo puedo medir un KPI, pero evidentemente tengo que tener unos objetivos y una estrategia en el largo plazo claramente desarrollada, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, el 100% del uso de algodón sostenible, poliéster reciclado y fibras celulósicas de origen controlado en 2025. Quiere reducir en un 10% en 2025 sus emisiones directas e indirectas de emisiones de carbono. Pues, si se cumplen estos KPIs y se cumplen estos objetivos, pues evidentemente obtiene una financiación. Hay algunos ejemplos más, ya estamos sobre la hora, no quisiera dejarlo pasar. Como os haremos llegar la presentación, podréis ver algunos ejemplos más. Nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención. José, no sé si tenemos tiempo para ver hacer algunas preguntillas. Ya estoy aquí de vuelta. La verdad que gracias por aportarnos una exposición tan completa. He tomado bastante nota porque siempre van bien este tipo de talleres. Creo que comparto con la audiencia que ha sido bastante útil, de los tips que has ofrecido. No sé si hay ahora mismo preguntas. Me imagino que tal vez irán saliendo. Como dice, la presentación se compartirá. Está la información de contacto del ponente por si después, tras la revisión, intentaremos facilitarla ya mañana. Si sale alguna duda o repasando temas o cuestiones dentro de la presentación, o la podéis facilitar a través del correo sostenibilidad@cámaravalencia.com o a través del correo de Manuel. Yo, por hacer un poco de repaso, Manuel, para aquellas pymes que parten de cero, ¿no? ¿Es necesario desarrollar una estrategia de sostenibilidad o de aspectos ESG? ¿Cómo podemos desarrollarla? Pero de alguna manera, el punto delicado, uno de los puntos delicados, cómo plasmar esos objetivos, ¿vale? Hay que listar una serie de objetivos, pero cómo desarrollar esos objetivos, ¿no? Para una estrategia. Y bueno, Plantearías pues que es una duda habitual, ¿no? sí, a ver, no sé si para una pyme pequeña que empieza de cero, Mm. a veces hablar de estrategia, José, asusta, ¿no? Asusta bastante. Entonces yo siempre intento de alguna manera que se fijen, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad, Mm, sistemas de gestión medioambiental pueden salir a una base, un apoyo. Yo insisto mucho, soy muy pro correcto, de las ISOs correcto. y creo que puede ser ya una base para poder Mm. implementar ya no una estrategia como tal, ni una memoria, no empezar la casa por el tejado, ¿no? Si utilizar esos sistemas, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, a ver, nosotros cuando llegamos a una empresa pyme que tiene algún sistema de gestión, nos alegramos. ¿Por qué? Porque ya no solamente es porque tenga unos indicadores, José, sino porque tiene una filosofía de gestión. Y eso está bien. Efectivamente. Son empresas que están acostumbradas a marcar objetivos, aunque sean anuales, ¿no? Aunque no tengan un carácter de largo plazo. Son empresas que trabajan con indicadores, es decir, tienen una filosofía y tienen una cultura que ya de entrada nos gusta, ¿no? Pero es cierto que muchas veces llegamos a empresas donde hay un sistema de gestión y donde el establecimiento de objetivos en el largo plazo no existe, ¿no? Entonces, estos temas de la sostenibilidad, pues es como cualquier otro tema. Sí que es verdad que hay que intentar que las empresas busquen un poquito de tiempo, un poquito de reflexión para identificar tendencias, ¿no? Yo creo que es importante que una empresa pyme, por ejemplo, del sector del calzado, por ejemplo, haga una reflexión acerca de qué está ocurriendo en el sector respecto a la sostenibilidad, por ejemplo, de los materiales, Efectivamente. por lo menos, ¿no? ¿Qué tipo de productos o qué están haciendo las empresas grandes? Yo en mis cursos siempre le digo a las pymes que cuando son cursos de varios días, le digo, bueno, para mañana quiero que identifiquéis a 3 competidores directos o a alguna empresa referente del sector, que os metáis en su web, que busquéis información acerca de qué está haciendo en sostenibilidad. Ostras, ¿Qué iniciativas podemos replicar nosotros? Efectivamente. claro, es que, y lo sorprendente de esto es que no lo suelen hacer.
¿sabes? Porque la gente en una pyme suele ir muy liada, José, están en el día a día, en el No suelen problema. hacer porque no tienen como tal un departamento técnico. Normalmente es gerencia, Correcto, administración y el técnico comercial. Ya está. Y correcto. producción. Y poco más, y poco más. Pero bueno, sí que es verdad que sin querer asustar a las personas, yo sí que diría que no sé si llamarle estrategia, pero sí que de alguna manera tener claro cuáles son los 2 o 3 aspectos relacionados con la sostenibilidad en las que yo creo que podría aportar valor a mi producto o a mi servicio Ujú. y que necesito desarrollar en el medio y largo plazo para realmente conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi empresa es una empresa pyme del sector del plástico y por lo que voy oyendo, el tema de los plásticos reciclados y reciclables cada vez son más importantes, pues debería marcarme algún objetivo de dónde quiero estar a 3 años en ese tema. ¿Cuál es el porcentaje de productos de los que yo hago reciclados, reciclables dentro de 3 años? Si ahora mismo es un 10%, pues evidentemente dentro de 3 años debería ser un 30, un 40, un 50%. Pero Ujú. claro, eso va a depender también de que tenga una máquina nueva que me permita hacer el termoformado del plástico con una materia prima distinta, con una granza distinta, con lo cual Ujú. necesitaré inversión y tendré que ir al banco y decirle, me voy a traer esta máquina de Italia, vale 1 millón de euros y, y me ¿Y va a cómo decir, justifico que esa máquina nos trae una eficiencia, unas novedades, ¿no? En cuanto. efectivamente, ¿no? Pero claro, para hacer todo esto lo conveniente, lo interesante es definir ya no estrategia, estamos hablando de pymes, ¿eh? Unos objetivos en el medio y largo plazo, donde yo realmente me marque eh, unos objetivos que desarrollen acciones para conseguir un rendimiento, un retorno al respecto. Ligado con la siguiente pregunta, muchos espectadores se pueden pensar ahora mismo, ¿no es necesario elaborar un informe, una memoria de sostenibilidad para comunicar los resultados de nuestro desempeño en sostenibilidad? ¿Se puede buscar otra herramienta, un documento más accesible? ¿Tiene que ser esto? ¿Debemos hacerlo aunque seamos una pyme? Porque yo estoy pensando también en los estándares oficiales voluntarios, ¿no? Que has comentado. Pero bueno, Sí, luego te preguntaré con más detalle, pero ¿sería necesario elaborar un informe, una memoria? ¿Tú cómo crees? a ver, depende de la pyme. Sí. José, depende primero, algo que has comentado tú al principio, si ya tiene recorrido en cuanto a sistemas de gestión, si tiene una filosofía de medición y de establecimiento de objetivos, de medición de KPIs y de establecimiento de KPIs, si tiene a alguien dentro de la organización que pueda aprender o que de alguna manera pueda asumir la responsabilidad de desarrollar esto. Ujú. Entonces va a haber pymes en las que te digo que sí, que puede ser que en 3, 4 años uno de sus objetivos y sus estrategias sea hacer una memoria de sostenibilidad siguiendo un estándar voluntario que es reducido, ¿no? Ujú. Yo me lo pondría, ¿no? Pero este ejemplo que he puesto antes de la empresa de etiquetas es una empresa que es muy pequeñita. Ujú. Tienen BRC porque trabajan con producto alimentario, tienen ISO 9001, pero ¿hasta qué punto tiene esta empresa que meterse en temas de desarrollo de una memoria? Pues quizás en el largo plazo sí, porque su cliente, gran multinacional del sector alimentario, distribución, se lo Ujú. va a pedir dentro de 3 o 4 años, seguro. Ujú. Pero a corto plazo lo que tiene que hacer es prepararse para llegar cuando llegue ese momento, poder hacer esa memoria, ¿no? A Ujú. corto plazo lo que está haciendo es comunicar. Eso es lo que no dejaría de hacer yo nunca, José. Ujú. Puede ser que yo no, a corto plazo no haga una memoria, pero lo que no tengo que dejar de hacer es utilizar todos los canales que estén a mi disposición Sí. para contarle a mi grupo de interés cuál es el valor añadido que yo tengo, ¿no? En Y cuanto a para, y esos para, objetivos. y para comunicar hace falta identificar unos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son Mm, aquellos más relevantes o cuáles son los que más se repiten entre tus clientes? ¿No? Sí, Falta de sí, riesgos potenciales de sí. empresas. Pero ¿qué riesgos? Normalmente Obtén de riesgos, cuando, por ejemplo. Cuando hacemos, cuando hacemos análisis de riesgos, pues porque normalmente eso suele ser una actividad que nuestro servicio es cuando estamos desarrollando una memoria de sostenibilidad, siempre arrancamos un poquito por ahí, ¿no? Ujú. A tratar de identificar cuáles son los riesgos y oportunidades, las tendencias, ¿no? Los impactos, ¿no? Que tiene una empresa. Y ahí siempre hacemos un análisis sectorial, José. Es decir, para analizar los riesgos, fundamentalmente hacemos un análisis de sector.
Ya. Es decir, por eso te decía que es importante que las empresas las empresas pymes estén muy al tanto de cuáles son las tendencias y los impactos que se están desarrollando en su sector. Si es una empresa del calzado, pues estar muy al tanto de cómo va la evolución de la sostenibilidad en el tema del calzado, en materiales, en temas laborales, etcétera, etcétera. Si soy una empresa de la alimentación, estar muy al tanto de por dónde van las tendencias, los riesgos, las oportunidades en temas de alimentación, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son buenas fuentes, ¿no? Fijarte en la competencia, que está trabajando la competencia, fijarte en los líderes del sector, hacer un benchmark, ¿no? Decir, ostras, pues yo soy una pyme pequeñita y no compito con esta gran empresa, ¿no? Pero me voy a fijar en lo que hace, ¿no? Porque seguramente ellos que son líderes en el sector están trabajando este tema, ¿no? Entonces, es una manera que nosotros un poco trabajamos para identificar esos riesgos y esas oportunidades. Conocer muy bien el contexto de la empresa, analizar cuáles son los aspectos medioambientales más importantes. Por ejemplo, hace poco, trabajando en el sector de cerámico aquí en Castellón, con una empresa, pues nos dimos cuenta que los temas más importantes a nivel medioambiental tenían que ver con la reducción de las emisiones de carbono y con la introducción de nuevas tecnologías como el tema del hidrógeno verde, que hay mucho trabajo ahí, pero por ahí va el tema. Tenía que ver con el tema de residuos y economía circular y materiales, y sin embargo, por la información que manejábamos, en España al menos, el tema de temas sociales eran muy poco relevantes, salvo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y no se hablaba mucho de bienestar del trabajador, no sé, quiero decir, no se entendía que fuera un riesgo, ni siquiera una oportunidad. Entonces, pues bueno, así sí lo hacemos. Y de riesgos pasamos a los indicadores, ¿no? Clave de desempeño, los KPIs. Hicimos en octubre pasado un webinar en que incluimos una parte que era de KPIs a la hora de identificarlos, de interpretarlos para medir el progreso en SG. ¿Qué opinas respecto a esto, a los KPIs? Es un poco temido, junto a las análisis sectoriales, es un poco Sí, delicado, ¿no? Complejo. en temas de sostenibilidad, pues primero, todo KPI tiene que ir relacionado con un objetivo, eso es fundamental. Es decir, para tener un buen KPI necesitamos primero haber definido un objetivo y el KPI mide ese objetivo. Con lo cual, fíjate la secuencia de lo que estamos hablando, ¿no? Identifico riesgos y oportunidades, los valoro. Eso me permite marcar objetivos en el medio y largo plazo y esos objetivos los mido a través de KPIs. Con lo cual, digamos que sería una secuencia a partir de la cual cerraríamos el ciclo, ¿no? Y en temas de sostenibilidad, la verdad es que tenemos un poco de suerte, creo yo, desde mi punto de vista, y es que los propios estándares de Sí. sostenibilidad, ya sea GRI, ya sea los SRS, ya sea estos estándares voluntarios, definen indicadores cualitativos y cuantitativos en los estándares, con lo cual tenemos referencias muy buenas. ¿Por qué? Porque si yo quiero mejorar mi gestión de residuos y empezar a introducir materiales reciclados o garantizar que mis materiales van a ser reutilizados o valorizados, pues te podría decir ahora mismo dos estándares donde ese indicador se define con metas y tienes una clara definición de cómo trabajarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos suerte cuando es que trabajamos en sostenibilidad, porque los estándares nos dan una definición a priori de indicadores que pueden ayudar a medir esos objetivos que hemos definido previamente, que abordan, ¿no?, una serie de riesgos. Uno de los problemas que tenemos más habituales, ¿no? En las pymes, más que problemas, desafíos, ¿no? Es la alta rotación de personal. ¿Cómo podemos blindar? Ya es una pregunta que se me ocurre ahora mismo. ¿Cómo podemos blindar un poco el desarrollo en la implementación, ya sea de una memoria, una estrategia o un protocolo básico en sostenibilidad en una empresa para que no se altere con todos estos vaivenes que pasará con muchos casos de clientes, ¿no? ¿Qué recomiendas tú, de alguna manera? Sí, El trabajar en equipos, no simplificarlo solo al perfil técnico del departamento de calidad o de medio ambiente de la empresa. ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿te refieres, José, a lo que es la falta de talento Ya no la falta de talento, sino la rotación de personal en sí, ¿vale? Vale. Sí, La de gente que abandona composición la de la empresa, persona ¿no? que dura en la empresa, ¿no? Ya no es cuestión de falta de talento, es cuestión de rotación, va más allá del talento, ¿no? La rotación de personal que hay. Sí, sí, a ver, Te eso pasará tiene que ver con muchos mucho. clientes, que a lo mejor el contacto que tienes, el delegado, el representante de la empresa, pues se lo ha dejado, se ha cambiado de empresa.
A lo mejor ha quedado un poco la implementación a mitad gas o se ha quedado un poco abandonada. A ver, Dicen, hay es que igual muchos no podemos estudios. seguir porque no tenemos el perfil cubierto. ¿Qué haces en Hay, estos casos? hay muchos estudios que dicen, José, que dicen que las empresas que trabajan temas de sostenibilidad de una manera clara y que incluyen aspectos sociales en sus políticas, ¿no? Que O trabajan una mejora de las condiciones, retención del pues talento, formación. atraen y retienen mejor a las personas. ¿Por Mm, qué? Porque evidentemente pues, son empresas que trabajan temas relacionados con la conciliación, temas con beneficios sociales, temas relacionados con la ah, salud. Entonces, todo lo que sea trabajar la sostenibilidad desde un punto de vista social, dotando de posibles acciones y beneficios a los trabajadores, pues van a, es decir, iba a empezar a contestarte hablando del salario, ¿no? Pero dependerá muchas veces también del salario, pero cada vez más hay trabajadores que valoran por encima del salario las condiciones que se encuentran en la empresa. Evidentemente, si yo encuentro una empresa que me va a pagar un 50% más de mi salario, pues ya me tienes que dar muchas cosas para que no me vayan. mm, Pero algo que ocurre muy a menudo es que hay gente que abandona la empresa por un incremento en el salario del 5 y del 7%, mm. que no supone económicamente demasiado, ¿no? Sin embargo, si tú a esas personas les dices, oye, en esta empresa tienes un plan de conciliación, tienes un plan de bienestar social, tienes un plan de, ¿no? Etcétera, etcétera, Flexibilidad etcétera, horaria, una carrera profesional. pues evidentemente se lo va a pensar y dice, ostras, voy a ganar un 5 o un 7% más de salario, pero no tengo garantizado que todos estos valores añadidos que me están dando desde la empresa eh, los vaya a tener en otro sitio, ¿no? Antes Entonces, el pues derecho de bueno, la nómina era mucho más alto que ahora. Vale, mm, entonces ahora ya se está valorando también otros aspectos que hay que tener en cuenta. Yo no me exacto. gustaría cerrar este webinar, este taller, ¿vale? Haciendo un poco referencia al estándar oficial de informes de sostenibilidad, ¿no? Para pymes no Mm, cotizados. El VSME son sí, siglas que van a sonar, a estar muy presentes este año. Tienen que ir sonando la palabra EFRAG, la palabra VSM. En Chile, no sé si tendréis algún estándar voluntario en sostenibilidad para pymes, pero lo quiero comentar porque aquí pues, la normativa comunitaria sirve muchas veces de inspiración en otros continentes, aunque Chile sí que están muy desarrollados en política medioambiental, en sostenibilidad, allí en el continente son referentes, aquí en Europa también. Y me gustaría, a modo de conclusión, tratar esto, ¿no? Porque el estándar oficial de informes de sostenibilidad haremos un webinar en que lo explicaremos con más detalle el 11 de febrero. Es creado por la EFRAG, ¿vale? Es como una especie de grupo de trabajo, ¿no? Un ujú, consejo que responde a la necesidad, como comentaba Manuel, de simplificar, ¿no? Los requisitos de información sobre temas medioambientales, sociales y de gobernanza. Aquellas empresas que no están obligadas a cumplir con la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa, la CSRD, aunque es un estándar voluntario, su implementación puede ser esencial. Por ejemplo, si quieres ampliar cadena de valor con grandes multinacionales, con grandes empresas que cada vez van a pedir más a pequeños proveedores que les pasen información de sostenibilidad, porque al final una ujú. multinacional por sí sola, una gran empresa por sí sola, no puede extraer toda esa información, la tiene que pedir a sus proveedores, ¿vale? No sé si quieres hacer algún apunte porque una primera versión se lanzó, se publicó en diciembre de 2024, el año pasado, hace muy recientemente, aunque se tiene que hacer modificaciones porque ya he visto yo que hay erratas. Pero bueno, si nos quieres comentar un poco de cara a este año, ¿no? A partir del 1 de enero de 2025 ya aplica para grandes empresas de más de 40 millones de euros de ingreso, ¿no? Si no me equivoco, o de 20 millones en activos. Pero bueno, de cara a años próximos, si nos quieres hacer algunas conclusiones respecto a esto, Manu. Nada, simplemente dejar encima de la mesa que es una alegría, primero que nada, José, de que haya salido este estándar, porque realmente ahora sí que al ser un estándar simplificado, sí que veo a una pyme elaborando información de sostenibilidad, ¿sabes? No, se han eliminado un montón de requisitos que hacían prácticamente imposible que una pyme que no tuviera un sistema de gestión o que no Ujú. tuviera una cultura de gestión pudiera abordar por el know-how y que tenían que subcontratar en empresas como las nuestras. Y que no quede la sostenibilidad en una mera lectura de la directiva, sino que haya también buscar la parte práctica, ¿no? Y es lo que dices tú, sí, se ha simplificado bastante. Sí, Vamos a intentar desde la unidad de sostenibilidad aportar mucha formación en esto, pero bueno, no sé si quieres comentar, termina de comentar, disculpa. sí.
Sí, vamos, contento de que vayáis a hacer esta jornada el día 11 de febrero, porque realmente hace falta, porque es cierto que aunque se haya simplificado, va a hacer falta formación y sensibilización. La gente, pues hay que explicarle determinadas cosas. Incluso el EFRAC tiene previsto sacar píldoras y vídeos y materiales formativos para ayudar a las pymes a entender el estándar y a desarrollarlo. Con lo cual, yo este año diría que en el año 25 para las pymes el objetivo debe ser formarse y debe ser entender este nuevo estándar, saber qué es lo que hay dentro, saber qué me aporta a nivel de indicadores y en paralelo, empezar a visualizar a mis clientes y ver qué clientes de los que tengo es bastante probable o potencialmente me pueden empezar a pedir información dentro de 2 años, ¿no? Entonces yo me lo plantearía así. Año para conocer, Ujú. para formarme y para empezar a seleccionar cómo voy a enfrentar ese proceso de reporte con este estándar voluntario y simplificado. Invitamos a las empresas chilenas o sudamericanas que nos están viendo a que puedan participar en estos webinars, porque al final, aunque no lo tengan implantado allí, pues puede servir un poco de referencia y ser pioneros ahí en vuestros sectores, en vuestras cadenas de valor. Eh, yo terminaría ya aquí. No sé si quieres hacer alguna conclusión más, Manu, pero yo a modo de recordatorio, como he dicho Rafa, esta sesión se enmarca dentro del ciclo de talleres llevados a cabo desde el pasado otoño como parte del proyecto Ecoaceleradora de Innovación en Modelos de Negocios Circulares para Packaging de Comercio Electrónico. Diréis, este tema en este programa, ¿cómo encaja? Pues se han ido viendo distintos ámbitos de sostenibilidad, desde la economía circular, desde la innovación, desde la movilidad, ¿vale? Dentro de estos ciclos de talleres que han sido grabados, porque la Cámara de Santiago de Chile pues, los difundirá a través de sus agentes, de sus colaboradores, de sus asociados. Y esto forma parte del programa Alinvest Verde, que es un programa comunitario financiado por la Unión Europea y que ha sido ejecutado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Santiago y la Cámara de Valencia. Es un programa Alinvest pues, que se están trazando sinergias con distintas cámaras de distintos países sudamericanos. Es siempre un placer tejer alianzas con la comunidad iberoamericana. Nos enriquecemos. Muchas veces aprendemos más nosotros que lo que podemos aportar. Y disculpar la ausencia de Dana Wagner, que ya es gestora del área de sostenibilidad de la Cámara de Santiago de Chile. Rafa Mose sí que nos ha podido acompañar en esta última sesión del ciclo de talleres. Y agradecer a Manu, ¿no? El esfuerzo y el tiempo en la preparación de la presentación. Son semanas complicadas, tanto a final de año como principio de año, pero bueno, no está de más contar contigo, de verdad. Siempre contar con buenos comunicadores es un gusto y para inaugurar ha sido un poco el que ha inaugurado, ¿no? Ya el calendario de actividades de aquí de la Cámara de Comercio de Valencia. Manu, no sé si quieres hacer algún apunte más y cerramos. Nada, no, pues simplemente agradecer, y animaros a que sigáis en esta labor de difundir y de formar, que realmente creo que sois líderes en ello y ánimo y venga, un año más por ello. Más. Estamos en contacto para próximas Venga, muchas actividades. gracias por todo. Lo Hasta dejamos luego. aquí. Un saludo. Hasta luego. Saludos, José, hasta luego.